Bueno, hoy tenemos el gusto de reunirnos con Adriana Camacho. Adriana Marcela Camacho Palacios es psicóloga, especialista en gerencia de recursos humanos, con más de 20 años de experiencia liderando procesos de talento humano, todo lo que tiene que ver con procesos de transformación cultural, desarrollo organizacional. Es una persona apasionada por conectar personas y le gusta mucho todo lo que tiene que ver con sellos de innovación y adaptación al cambio. Adriana, bienvenida. Muchas gracias, David. Es un gusto y un honor estar aquí participando con ustedes y alimentándonos de estas conversaciones. Bueno, vamos a hablar hoy de cultura. Yo he dicho mucho, es que la cultura, Adriana, tiende a ser un término que todo el mundo emplea y no todo el mundo entiende o no todo el mundo entiende lo mismo. Entonces, yo utilizo una definición de cultura, te la voy a mencionar y me encantaría escuchar tú qué opinas y cuál es tu definición de cultura. Yo he identificado que la cultura corporativa es lo que a una persona es su personalidad, su rasgo distintivo, la manera como se comporta, basado del temperamento y su crianza, pues para una empresa es la cultura. Dicho de una forma, y la cultura podría ser como la personalidad de una organización que se deriva de quiénes son sus fundadores, en qué sector está, cuáles son sus principales productos y cómo interactúa frente al entorno. Y todo esto se plasma o se refleja en la manera como la gente piensa, siente e interactúa con los demás. Esa es como una cultura, una forma de definir por parte nuestra la cultura. ¿Tú qué opinas de esta definición o cómo creerías tú que se podría definir cultura corporativa, Adriana? De acuerdo, totalmente. En este preámbulo de la definición, le incluiría algo para aterrizarlo más, es la forma en la que nos comportamos. Los comportamientos que al interior de una organización, igual que al interior de una familia, o que también tiene cultura, un país, una ciudad que tiene cultura, son los comportamientos que se refuerzan o que se Se refuerzan. transforman Muy bien. exactamente en un grupo, en este caso organizacional. Eh, Esos comportamientos es lo que va a sacar a flote lo que tú dices. Siempre el símbolo de una cultura organizacional es el iceberg, ¿no? Entonces, arriba están sus procesos, lo que muestro, el logo, el color, la misión, la visión, la historia, los valores, pero abajo está la interacción y tiene que haber coherencia entre lo que sale a flote y Sí, cómo se está moviendo toda la estructura abajo. ¿Qué herramientas doy? Estoy alineada desde el ser con esa cultura que es muy importante ahora, eh, porque las nuevas generaciones lo relevan mucho. Entonces, sí, es esa forma en la que nos nos comportamos comportamos. en 360 grados. Y es la fuerza más alta. Por ahí hay una frase que dice que la cultura siempre se desayuna a la estrategia. Quiere decir, no Ajá, importa sí, para dónde ahí en que el digan los directivos que 70-50. vamos, si Sí, la gente en su forma de comportarse no permite o permite que la empresa tome ese rumbo. sí, Muy así bien. es. Ahora tú mencionaste un término muy interesante y es un comportamiento que se refuerza. Al reforzarse no necesariamente siempre se refuerza todo lo bueno. ¿No crees? Hay veces que se refuerza comportamientos que no necesariamente son positivos para la organización. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia en ese tema? Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, decías al inicio que esa cultura organizacional evidencia lo, la forma
en las decisiones que tomamos, por ejemplo. Esas decisiones que tomamos son las que permiten tener esa coherencia entre lo que está por allá escrito como las filosofías y que uno encuentra en las páginas web de las corporaciones o lo que está en los manuales y en las políticas y en los protocolos, pero cómo eso aterrizo yo desde, por ejemplo, desde el liderazgo, y esto no es desde el liderazgo de líderes funcionales, sino desde juntas directivas, asambleas, consejos de administración o su equivalente, depende de la industria. Desde ahí, porque la cultura organizacional se comunica en cascada, hacia abajo, con el ejemplo, hacia ¿no? abajo. Sí. Exactamente. ¿Tú cómo definirías, Adriana, una cultura auténtica? ¿Qué, qué significado tiene la palabra auténtica? Una cultura auténtica para mí desde la experiencia primero tiene que diseñarse. Sí o sí no se diseña, siempre va a haber cultura, porque mientras haya comportamiento, va a haber cultura. Muy bien. Si no decides, ya Siempre. decidiste. Exacto. Muy bien. Sí. Entonces, auténtica en la medida en que, ok, esto es hacia allá es a donde queremos llegar al norte. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empezamos a diseñar la cultura. Tiene que aterrizarse la cultura para que pueda haber coherencia. Hay un modelo que se maneja en cultura organizacional, uno de tantos, por supuesto, que es un modelo por arquetipos organizacionales. Y dentro de esos arquetipos de cultura está la intuitiva. Claro, allá podemos llegar a cualquier lado, no sabemos cómo, Muy y bien. que puede ser rentable, sí, puede ser rentable, se llega al objetivo, sí, pero va uno y voltea a mirar y eso allá hay una matazón. Ok. O sea, ¿a qué costo? Yo ¿Mm? puedo referenciar para diseñar qué cultura quiero en un arquetipo, pero entonces tengo que Es, entender lo bueno y lo malo de cada arquetipo. claro, para que haya coherencia, para que sea auténtica. O sea, ¿qué es lo que quiero yo como organización mostrarle a la sociedad, al grupo empresarial, ser referente como cultura organizacional? ¿Cuál es mi fortaleza en esa cultura que yo por la que voy a dar el todo? Sí, pero muchas Y digo, veces, sí, muchas veces los fundadores dicen, no, acá en la cultura tiene que haber el respeto, tiene que haber la honestidad. Y pues eso suena muy bien y es deseable, pero uno la pregunta que se hace es, ¿no debería surgir qué cultura quiere una organización para que sea auténtica en función de algo estratégico que no sea como sacado de la manga? total, total, hay que diseñar la cultura. ¿Qué cultura hay que planearla? Así como uno hace planeación estratégica, uno tiene que hacer planeación de la cultura que me va a soportar esa estrategia. ¿Mm? Por Claro, ejemplo, es que mi estrategia es trabajar en gestión del conocimiento, pero si mi cultura organizacional castiga el error y lleno allá gestión humana o al área que le corresponda el tema de procesos disciplinarios, la forma en la que me comunico hace que sea coherente y que desde ahí, desde la comunicación, desde el liderazgo, desde cómo tomo las decisiones, eso hay que diseñarlo para generar culturas auténticas, para muy bien. trabajar por esa autenticidad y lo Sí, que quiero relevar como organización no y lo sé, que quiero que se viva dentro de la organización. no sé de copiar otros modelos, es referenciarse en ellos. Y todas las Sí, culturas pueden ser más o menos humanas. ¿Cómo hacer que en medio de toda la decisión de una cultura que se quiera alcanzar o la forma de comportarse la gente, no pierda el toque humano, Adriana? primero, tener muy presente que las empresas las hacemos los humanos
que nos basamos en herramientas como la tecnología, que cada vez está más de punta, pero ¿quién manipula y quién crea y quién opera y quién gestiona la tecnología, quién gestiona los datos, quién gestiona la información? Pues los humanos. Entonces, a veces pensamos eh, que centrarnos en la persona es dejar de lado el resultado y no van, más bien van en la misma vía, son complementarios. Precisamente vuelvo al ejemplo que te ponía. Llegamos al resultado, sí, pero veo que atrás la gente está desgastada, el burnout, estamos, queremos salir de acá, estamos todos buscando para dónde ir, me mueve mi locus de control interno frente a la responsabilidad, mi motivación, pero mi ambiente no, mi cultura, la cultura donde me desempeño cada día no me motiva. Entonces, mm, y llegamos al resultado, sí, pero ¿a qué costo? Claro. Repetía, O sea que lo la decía cultura al inicio. deseada se convierte en un referente de hasta dónde y cómo debo interactuar con la gente para lograr que ese comportamiento deseado se plasme en el inconsciente del grupo, Por para supuesto, no ser claro, incoherentes. por supuesto, porque es que la cultura es esa forma en la que nos relacionamos con todo, con las personas, con los procesos y con el resultado. Entonces hay que ser coherente en esto. Y aquí hay que entrenar mucho a los líderes. O sea, ellos son el primer trabajo es con ellos. Que yo vaya a un líder y vea lo mismo, así no sea mi líder directo, pero que vean el líder de otro proceso y estén bajo el mismo parámetro, estén reforzando lo mismo. A Muy veces bien. vamos a las organizaciones, entonces, y nos saltamos el conducto regular, porque a mi líder directo no encuentro lo que yo quiero escuchar, pero sí lo encuentro en el otro. Ya. No, esa coherencia es que es hasta en la comunicación de un conducto regular. Muy bien, excelente. ¿Tú crees que los candidatos que entran a una organización se percatan de un término tan abstracto como la cultura antes de Por entrar? supuesto, Sí. por supuesto, es un tema que me apasiona porque desde la cultura tenemos que trabajar en la marca empleadora. Muy bien. Entonces, si yo quiero traer ese mejor talento que yo puedo traer, porque también tengo limitaciones para traerme el mejor, Sí. pero es desde cómo publico yo mi convocatoria, Ok. cómo redacto la oferta laboral desde ahí, cómo contacto al colaborador, perdón, al candidato, cómo lo Y que contacto, sea cuál es veraz, mi claro. tono. Que sea veraz lo que yo digo y lo que es la organización. Exactamente. ¿Por qué? A veces encontramos en las publicaciones un lenguaje así de inteligencia artificial, ¿no? Copia y pegué allá mi publicación. Y cuando empiezo a contactar al candidato, lo trato como una persona con necesidad. Desde ahí ya rompo esa coherencia. Y entonces Muy desde ahí bien. el candidato dice, oiga, pero esta publicación así con estas frases tan bonitas y y Total. salía de verle al que me contactó, Muy bien. pues, ¿cuál es esa coherencia? Desde ahí está la conexión y eso se lo tenemos que aprender, es algo, más trabajo mucho desde el ser, entonces discúlpame el término, pero desde ahí empezamos a sanar con las nuevas generaciones que nos vienen a enseñar eso, nos están enseñando, oye, coherencia. Es A cierto. veces, Ellos trabajan por propósito. Ah, ajá, si te entiendo bien, puede que el candidato sepa o no sepa qué es cultura, pero lo que sí entiende es el comportamiento de quien le habla. claro, Que exactamente. esa es Si la yo forma veo en el explícita texto, de ver la cultura. sí, sí, es verdad. Y si vamos más allá, empatía. Es que yo hablo en mi visión, en mi misión y por allá en mi página web.
hace en términos de referencia a de la empatía, de por qué debes trabajar y qué te ofrecemos y no sé qué, pero si yo también no me ajusto al tiempo del candidato, por ejemplo, y simplemente le impongo y si no es eso así de malas y al final como si fuera una persona necesitada y no que me va, no que les, no que estamos descubriéndonos el Muy bien, talento y su ajuste conmigo como empresa. muy bien. Entonces, desde ahí vamos. ¿Cómo cierro el proceso de selección? A las áreas a los procesos de selección, siempre nos dicen, no damos respuesta, no damos respuesta, no damos respuesta. Ay, es que el candidato no sabe, se quedó en un proceso que nunca supo nada, nunca supo si recibimos si se recibió la hoja de vida, si pasa la siguiente entrevista, nada. Entonces hay que mantener comunicación con el candidato. Ahí yo ya estoy trabajando y le estoy mostrando al candidato, le decíamos que había una comunicación, le estamos pidiendo comunicación asertiva y efectiva, pero porque yo también lo estoy dando como Te empresa. entiendo, claro. Y ahí Es vamos un trabajando reflejo, en esa coherencia. no es una Sí, señor. instrucción. ¿Y tú crees que el liderazgo, cómo puede intervenir un proceso de transformación cultural, Adriana? Pues el liderazgo es el guardián de la autenticidad cultural, porque el liderazgo moldea y modela los comportamientos culturales. Muy bien, Entonces, pues es todo porque es como los papás de un hogar. Y de ahí en adelante ese moldeamiento y ese modelamiento lo cogen sus hijos, que son todo el resto de equipos muy bien. Nosotros integrantes de los trabajamos equipos de con el trabajo. método Los Colores en cuatro referentes de cultura. Está la cultura roja, que es la orientada al resultado, la cultura amarilla, que es la orientada a la inspiración, la motivación, la cultura Mm, verde, que es la orientada a la concertación, el apoyo, la protección, y la cultura azul, que es la orientada a la calidad, a la rigurosidad. ¿Tú crees que en qué casos, qué cultura sería más conveniente para una organización de acuerdo con esta metodología de los colores? Eso depende. Depende, ¿cierto? Yo creo que cuando estamos trabajando en la construcción cultural, que lo mencionábamos antes, de que debe ser diseñada, de que debe ser planeada, pues ahí hay que hacer triangulaciones, como una radiografía, ¿no? De varias variables, como antiguamente los médicos tenían unas pantallas y ahí iban poniendo las radiografías, ¿no? Ok, Entonces, para definir esto, eh, si es dependiendo del color, cuál es el color que me va a apalancar esa estrategia, ese logro de objetivos, sí, desde ahí tengo que empezar a poner la radiografía del direccionamiento estratégico y mis objetivos. Ok, la radiografía de mi diagnóstico inicial, identificar esas fortalezas, esas debilidades y cómo voy haciendo match, ¿no? Y al final, después de que yo traslapo todas esas radiografías, yo ya puedo ver en dónde está el dolor para mirar, ok, esto como eh, el paso o como esos colores, como esas diferentes focos de personalidad me van a apalancar. muy bien, Entonces, ahí tengo que mirar industria, direccionamiento estratégico, mi estado actual, cuáles son mis fortalezas en esos colores. Obviamente hay que mapear a las personas. Recordemos perfecto. que las organizaciones las hacemos las personas. Entonces, si yo necesito un rojo, pero mi concentración está en un amarillo, ¿ok? ¿Cómo creo yo la ruta de movilización? Perfecto, es como una ecuación, con un poco de Ujú, cada elemento, pero para crear una cultura auténtica. Pues Adriana, sí. muchísimas gracias, muy elocuente y claro, yo me llevo de lo que tú mencionabas, que
La cultura se refleja en el comportamiento y el comportamiento se ve en la interacción entre las personas, se inspira por el liderazgo y que las organizaciones deben de tener su propio modelo de cultura eh, y utilizar de pronto arquetipos de referencia, pero buscar de manera estratégica qué comportamiento organizacional se quiere dar basado en el ejemplo. Muchísimas gracias, muy ilustrativo y estoy seguro que va a ser muy edificante para las personas que escuchen este podcast todo lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias, Adriana.